Ya está en vivo. No sale nada. Probando el micrófono y esperando que ya se cortan. Está el audio puesto. Eh, si alguien lo está viendo, por favor que me diga para que yo vea si necesito corregir algo antes de empezar, porque es muy importante lo que vamos a hacer. Si hay una hermana, sí. Hermana Olga, ¿usted me escucha? Oh, sí, sí, sí nos están escuchando. Sí nos están escuchando. Bueno, muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy es un día muy especial. Es el primer domingo del año y estamos nosotros pendientes de qué es lo que nos trae este año. Con muchas ilusiones lo hemos recibido, con muchas promesas tal vez lo hemos hecho, pero lo vamos a comenzar como todo cristiano comienza un buen año en las manos de nuestro Señor Jesucristo, dirigido siempre por nuestro Dios, celebrando lo que es la cena del Señor. Algunas veces la cena del Señor se hace después del servicio o después de la predicación, pero yo la voy a hacer ahora al iniciar. Así que yo espero que ustedes ya estén con su vaso, ¿verdad? Con su copa, con el jugo de la vid y también con su pan para poderlo celebrar. Vamos a celebrar de una manera muy hermosa lo que es la cena de nuestro Señor Jesucristo. Fue la última cena para Él y Él solo está esperando que sea el momento cuando Él nos arrebate, porque dice que la primera cosa que va a hacer es en una mesa, todos nos vamos a sentar con Él y vamos a celebrar nuevamente, porque Él mismo dice que no va a beber de este jugo de la vid, de ese vino, hasta que Él esté con su novia, con la que ya va a ser su esposa. Y eso ya es pronto, ya lo vamos a tener. Así que les voy a pedir, por favor, y me voy a permitir hacer unos comentarios antes de que nosotros celebremos la cena del Señor. Allí en Primera de Corintios capítulo 11, allí en los versículos del 27 al 32, les voy a pedir en el nombre de Jesús que ustedes abran sus Biblias allá y lean mientras tanto. Antes de pasar a lo que es el mensaje de esta mañana, quiero compartir con ustedes algo muy importante. Y vamos a leer: por lo tanto, cualquiera que coma del pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Hasta allí. Hay unas cosas que algunas veces yo he escuchado a gente: no, yo no la voy a tomar porque no me siento digno o digna de tomarla. Ha sido eso entonces el sacrificio de Jesucristo, ¿para qué sirvió? Y nosotros vamos a ver, cuando tomamos este pasaje que acabo de leer, fuera del contexto en el que fue escrito, de lo que realmente el apóstol quiere enseñar, nosotros podemos imaginarnos un sinfín de posibilidades por las cuales no debemos de tomar la cena del Señor. Sin embargo, lo que está diciendo aquí está hablando de ciertas características. Se reunía la gente para comer y no esperaba a otros
que por diferentes circunstancias podían haber llegado tarde. Entonces, y se comían todo, y algunos hasta abusaban del vino, porque ellos sí utilizaban vino y abusaban del vino. Y además Pablo aquí en Primera de Corintios está hablando de varias cosas. Una iglesia dividida, una iglesia que fue denominada por él mismo como niños en Cristo, una iglesia de la cual se oían cosas que no se oían ni siquiera entre los gentiles, una iglesia que no aceptaban la autoridad del apóstol o la autoridad de aquella persona que ha sido nombrada por la misma iglesia o por el mismo Señor, ha sido llamado. No aceptaban eso, o no aceptaban a otra persona nada más por ser de diferencias sociales en este tiempo. Eso era lo que se estaba dando en Corinto, y por eso es que Pablo habla de esa manera. Da las instrucciones primero sobre cómo debe de tomarse, y luego se debe de participar en la cena del Señor. Da esas instrucciones. Pero nosotros debemos también examinarnos a nosotros mismos sobre cómo ha sido nuestra relación con nuestro prójimo. Eso es lo que él está diciendo. Lo que se hace indigno, mire, y por eso dice que se peca contra el cuerpo de Jesucristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Jesucristo sino la iglesia? El mismo Pablo ahí en Romanos dice que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y cuando hay división en la iglesia, usted está pecando contra la iglesia si usted es parte de esa división. Cuando no está de acuerdo con su hermano por alguna circunstancia y usted no supera eso, en vez de amarlo, siente resentimiento. De eso está hablando. De eso está hablando. Y eso es lo que hace indigna el participar del pan y de la copa. Y también nos está diciendo entre líneas esta parte de este pasaje, de que la cena del Señor no es una opción. Si eres hijo de Dios, tú debes de tomarla. Lo que sí está diciendo este pasaje, que en caso de que haya alguna situación en tu vida por la cual tú te sientas indigno o indigna de participar de la cena del Señor, vayas y resuelvas eso. O sea, el día de hoy que participes, pero con la promesa delante de Dios de que aquella situación que te hacía sentir mal para participar de ella, vayas y la resuelvas. Apenas lo termines, apenas se termine todo, llama a la persona y dile: mira, quiero pedirte perdón. Pero tú no me hiciste nada, es porque yo siento que al quedarme callado no participé de la injusticia. Por eso perdóname. Quiero resolver estas cosas contigo. ¿Por qué no conversamos? Te invito a una comida, te invito a un café o algo así y resolvamos este asunto como hermanos. Y mire, eso es lo que dignifica el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y perdonen que no me extienda porque no es este el mensaje de hoy. Entonces vamos a participar de la cena del Señor, pensando en eso, que en estos momentos en que usted y yo hemos estado hablando, hayan servido para que reflexionemos. Cuando dice examínese a sí mismo, es que haga una reflexión, una introspección, es decir, que analices tu vida hasta este momento, desde la última vez que participaste. Y entonces tú veas qué es lo que tienes que resolver. Pero no dejes de participar. Recuerda, es una ordenanza y se llama así desde los apóstoles, después los patriarcas, luego los teólogos, los padres de la iglesia, luego los apologistas, luego los reformadores, luego los que han venido después de los reformadores hasta nuestros tiempos, se le ha llamado una ordenanza. Entonces, una ordenanza se obedece, no se cuestiona, ni se pone a un lado, nomás porque me siento mal. Si te sientes mal, para eso tenemos a Jesucristo. Entonces yo te voy a invitar en el nombre del Señor que participes conmigo en esta oración que voy a hacer por los elementos. Y que tenga los elementos a la mano. Y vamos a seguir la enseñanza que el apóstol Pablo nos está dando. Debemos resolver
todo para participar de una manera sagrada, santa, de la cena del Señor. Así que vamos a orar y vamos a bendecir lo que son los elementos. Padre, quiero darte gracias esta mañana por el gran amor con que nos has amado, porque hoy estos elementos representan tu cuerpo y tu sangre, tu cuerpo que fue destrozado por nuestra culpa y tu sangre que fue derramada para nuestro perdón. Queremos agradecerte todo lo que hiciste por nosotros. Bendice estos elementos, Señor. Bendice nuestras vidas y que al participar de este pan y al participar de esta copa, Señor, que tú seas bendecido y glorificado y recordado. Y no solamente eso, también anunciamos tu próxima venida. Gracias por ello, Señor. Gracias por estos elementos. En el poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. El apóstol Pablo nos dice a partir del versículo 23, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Comamos en memoria de él. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Bebamos en memoria de él. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor, te damos gracias por este pan que representó tu cuerpo, no es tu cuerpo, lo representó. Y esta copa en el cual el jugo de la vid representó tu sangre, no es tu sangre, es solamente una representación. Y hemos participado de ello, Señor, porque tú así lo mandaste. Lo hicimos en memoria de ti y recordamos con ello tu muerte, el gran sacrificio que hiciste por nosotros. Bendice con ello también, Señor, nuestras vidas. Te amamos, Padre, y te pedimos que estés siempre con nosotros. Este pan y esta copa nos recuerdan que tú estás presente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Ahora sí vamos a pasar a lo que es el estudio de esta mañana, la predicación de esta mañana. Yo quiero recordar que el 2020 fue un año difícil. Todo empezó desde noviembre, diciembre del 2019 en China. Y luego nos fuimos contagiando y fue declarado una epidemia mundial prácticamente en diciembre, a principios de enero. Y ya en febrero había recorrido todo el mundo. Y desde febrero hasta la fecha se ha logrado encontrar una vacuna y en varias farmacéuticas, ¿verdad? La Pfizer, la Moderna y otras. Y ya se están aplicando aquí en nuestro país, así como en otros lugares del mundo, ya se están aplicando. Ha sido un año difícil. Hemos tenido que estar más tiempo en nuestras casas de lo que siempre hemos estado. Hubo alguna gente que hasta se preguntaba, ¿dónde estás tú, Señor, en este momento? ¿Por qué tenía que pasarnos esta situación? Entonces,
Es el momento de que nosotros nos hagamos la pregunta. Ya no de estar cuestionando al Señor. Tal vez nunca lo hiciste, tal vez sí lo hiciste. No sé, tú lo sabes. Pero es el momento en que estás oyendo esto, en que nosotros leamos un pasaje de la Escritura y nos preguntemos, ¿cuál es la imagen que en el 2020 te hiciste de nuestro Señor Jesucristo? Hay gente que ha tenido diferentes imágenes de Él. Es cierto que la Biblia dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Pero cuando decimos imagen, estamos diciendo, ¿cómo te imaginas el día de hoy a Jesucristo? ¿Te lo estás imaginando realmente como Él es? ¿O te has hecho una imagen de Él que no es? A eso es a lo que me estoy refiriendo. ¿Cómo es que tú piensas que es Jesucristo? ¿Cómo en tu imaginación, en tu mente, cómo piensas que es Jesucristo? Para que tú puedas tener una imagen verdadera de Él, en el sentido de cómo es Él, pero en cuanto a todo lo que son sus atributos, su manera de ser y todo, lo único que nosotros podemos hacer es acudir a la Biblia. Es la única que nos enseña, y Él mismo lo dijo allá en Juan 5:39, cuando dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Óigalo, ellas son las que dan testimonio de mí. Luego nosotros vemos en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice, Dios en otros tiempos nos habló por medio de los patriarcas, por medio de los profetas. Pero en estos tiempos nos ha hablado. Y el término ese, ha hablado, es un presente continuo en el idioma en que fue escrito. Es decir, nos sigue hablando. Eso es lo que quiere decir esa parte. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que si nosotros lo queremos oír, tenemos que conocerlo realmente tal cual es. Es a lo que yo me estoy refiriendo cuando pregunto cuál es la imagen que te has hecho de nuestro Señor Jesucristo. No hacértela de barro, no hacértela de hierro, de madera, no hacértela ni siquiera de pensamiento como un ser humano. Aunque Él es un ser humano y como tal está a la diestra de Dios. Sino en cuanto a las características. ¿Por qué, Señor? Preguntan muchos. Me pasó esto, ¿por qué pasó lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y más en estos momentos que muchas personas han fallecido, amigos míos han fallecido por causa del COVID, que no se han podido curar. Hay otros que sí se han curado y le dan gracias a Dios, pero algunos de ellos me han dicho que se han cuestionado sobre qué es lo que Dios está haciendo en este momento. Wow, digo yo. Paciencia. Vamos a ver allá en Lucas capítulo 24, a partir de los versículos 13 al 35. 13 al 35. Voy a leer esa parte y vamos a comentar un poco. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Lucas 24, del 3, aquí está. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Permítame decirles, perdón, que estoy leyendo la nueva versión internacional. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Oigan, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte
y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados o sorprendidos esta mañana. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo, y qué tardos de corazón para creer lo que han dicho todos los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigía, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo partió, lo bendijo y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Pongámonos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que vamos a estudiar. Solo tú ábrenos la mente, nuestro corazón, permítenos entenderla y que todo lo que llegue a nosotros, Señor, sea por tu revelación. La hemos leído, la hemos escuchado, Señor, y te pedimos ahora que tú nos la reveles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Había un grupo de personas, entre los cuales habían varios discípulos. Jesús les había dicho: quédense en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Les había dicho que estuvieran en un lugar, pero ellos no obedecieron. Ellos pensaron que era mejor irse al lugar donde tal vez eran o tenían que pasar por allí y descansar y entonces seguir hasta el camino a donde iban, pero se iban hasta Emaús. Ya en el camino Jesús se les aparece, pero ¡oh sorpresa! Se les aparece el mismo maestro, aquel que decían conocer, aquel que decían que había estado con él. No sabemos cuánto tiempo se habla de ellos, pero él había estado bastante tiempo aquí en la tierra. Se les aparece Jesús y cosa interesante que puedo notar en esta parte: no lo reconocen. Y no lo reconocen por diferentes circunstancias, no lo reconocen. Pero eso de que no reconocen a Jesús es por la idea que tenían de cómo debía de ser el Mesías. Vea allí en Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 14, 13 y 14. Cuando Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Miren que en los versículos 13 y 14 dice: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. O sea, cuando les hace la pregunta incluso a sus discípulos, ellos mismos se quedan callados y el único que responde es Pedro. Pero el mismo Jesús reconoce y tienen que reconocer que esto fue inspirado por Dios. Por eso Pablo en otro momento en sus escritos dice que nadie le dice a Dios Señor si no es por revelación del Espíritu Santo. Nadie glorifica a Dios si no es con el auxilio del Espíritu Santo. Esto es lo que significa la palabra aleluya. Ya es una abstracción o es una
tipo, ya es prácticamente el nombre de nuestro Dios. Aleluya es gloria, gloria. Y por eso el canto ese muy antiguo, aleluya, 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 gloria a Dios. Se está diciendo lo mismo. Aleluya es gloria a Dios. Pues no lo reconocían como el Mesías, como el verdadero Jesús, como el Jesús que habían hablado los profetas, como que habían hablado los patriarcas, porque eso lo vemos en todas las escrituras. Y ahorita voy a hablar un poco más de eso. También en Juan capítulo 20, versículo 14, vemos a María Magdalena que va a la tumba de noche y no la encuentra y se pone triste. Y entonces ve a una persona caminar por el huerto donde estaba la cueva esa donde fue enterrado nuestro Señor. Se le acerca y le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y le dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y le vuelve a preguntar Jesús, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella pensando que trataba que cuidaba el huerto o el hortelano, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Jesús se acerca a María Magdalena, una mujer a la cual él había sanado. Y dice la Biblia que de ella sacó 7 demonios. Es una cosa impresionante que no lo reconozca. Hay quienes dicen que es que la última vez que lo vieron fue todo hinchado, todo golpeado, crucificado y todo. Y esta es la imagen que tenían. Bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero cuando hemos tenido experiencias de ese estilo, yo no creo que nos quedemos con la última imagen. La última imagen nos hace sufrir, pero también tenemos más imágenes. O sea, ¿qué es? ¿Cómo lo vimos? ¿Cómo lo conocimos? No lo reconoció. También le pasaba lo mismo a estas personas. En otras palabras, ¿qué imagen tenía el pueblo cuando Jesús llegó? Cuando Él se hizo presente. ¿Qué imagen te manifestaba? ¿Cómo se veían? Ellos habían visto desde que Samuel ungió a Saúl y después a David. Y ya todos esperaban de la descendencia de David. Y tenían esa imagen porque David fue un guerrero muy valiente, dice la Biblia. Y además muy amigo de Dios. Muy cercano a Dios y que decía, Señor, yo medito en tu ley de día y de noche. Es decir, todo el tiempo me estoy examinando, porque meditar en la ley no es para ver a ver cuáles son las leyes de Dios, no, sino cuáles debo de aplicar en mi vida. ¿Qué he hecho? ¿Qué he violado tu ley? Cuando dicen tu ley medito de día y de noche, se examina a sí mismo. Y es lo que nos está diciendo. Entonces tenían la idea de que el Mesías que había de venir era una persona guerrera. Incluso cuando él sanaba, lo confundían con un profeta, porque los profetas también sanaban y también resucitaban a algunos muertos, como el caso de Elías. Nosotros podemos saber y podemos ver varios casos, Eliseo, etcétera. Hay varios casos en el Antiguo Testamento que eran los únicos escritos que ellos tenían. No tenían el Nuevo Testamento como nosotros. ¿Sí? Esto es muy importante para lo que sigue, para lo que vamos a ver dentro de un momento. Entonces ellos, aún los discípulos después de la resurrección, no tenían claro si Jesús se iba a quedar o qué iba a hacer. Porque le preguntan allá en Hechos 1:6, Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? ¿O hemos de esperar? Y Jesús les habla y les dice, no les toca a ustedes conocer los tiempos de Dios, etc. Pero recibiréis poder. Y entonces ya habla en Hechos 1:8 de que cómo habría de desarrollarse lo que él ya había tenido desde antes de la fundación del mundo en su corazón, la iglesia. Pero ellos también estaban confundidos. Los caminantes de Maús que decían, allá en el versículo 19 decían, era un profeta. Lo leímos hace un momento. Era un profeta. Lo de Jesús de Nazaret
era un profeta. También decía que era un buen orador, poderoso en dichos, en obras. Es decir, hacía milagros como un profeta, como un elegido de Dios. Y tenía carisma. Dice que la gente lo seguía porque palabras de gracia salían de su boca. Entonces, ellos, todo lo que se imaginaban era la figura que tenían desde los patriarcas hasta ese tiempo, de los profetas y los patriarcas. Pero decían que Jesús era un profeta. Y la última imagen que habían tenido es la de Juan el Bautista. Por eso los discípulos dicen, algunos dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Eso es lo que pasa. Entonces, están hablando de que también esperaban que fuera el redentor político de Israel. En el versículo 21 usted lo puede ver. Allí es donde los caminantes de Maús dicen, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Abrigaban la esperanza de que Él era el redentor de Israel. Y los discípulos abrigaban la esperanza de que Él restaurara el reino de Israel, de que Él lo restaurara. Por eso la pregunta ya en Hechos, capítulo 1, versículo 6. Pero además ellos siguen testificando y dicen, ahora nos han sorprendido unas mujeres. No encontraron el cuerpo, allá en el versículo 23. Está vivo. En la última parte del versículo 23. Está vivo. Se lo dijeron unos ángeles. Fueron otros al sepulcro y tampoco lo vieron. O sea, no le creyeron a las mujeres. Hay quienes dicen que porque eran mujeres, por esto, por lo otro. Es que no, es porque era increíble. Por mucho que uno diga, eso es increíble, tengo que comprobarlo. Y no había duda, porque las mujeres gozaban de una alta reputación y un gran respeto entre la comunidad primitiva. Gozaban de eso. Bueno, entonces dice que fueron porque era una situación increíble. ¿Cómo va a resucitar Él? Si nadie dijo que se levante. Porque lo que nosotros sabemos de la resurrección, seguramente pensaban eso los apóstoles, es que viene alguien y dice, levántate. Pero a Él, ¿quién le dijo, levántate? Hasta que no lo ven, dice, se levantó, solo pudo haber sido Dios. Ahora que me acuerdo, dice Juan, que era el que más memoria tenía porque era el más joven. Vamos a decirlo así. Ahora que me acuerdo, dice Juan, Él dijo que Él entregaba su vida y la vuelve a tomar, porque Él lo escribió tiempo después. Juan lo escribió al poco tiempo. Bueno, tiempo después. Y empiezan ellos a reflexionar, empiezan ellos a entender, se les empiezan a aclarar las cosas. Cuando ocurre lo de Pentecostés, ya queda todavía más claro. Pero antes de todo eso, ellos tenían una imagen de Jesús, del Mesías, que no era la imagen verdadera de Él. Es por eso que yo estoy preguntando, muchas veces en nuestros tiempos, alguna gente nos hace tener una imagen de Jesucristo que no es la verdadera imagen de Él. Y nos negamos a ir a las Escrituras para conocer la verdadera imagen de Él. A veces las mismas situaciones que pasamos por la vida, como la del 2020, hace que nosotros vayamos tergiversando esa imagen y a lo mejor estemos esperando un Jesús milagroso, que Dios actúe por medio de Jesús en los milagros, que Dios resucite a nuestros muertos, que Dios impida esto. ¿Por qué lo permite si Jesucristo vino para salvarnos? A todo mundo le he dicho, esto es un llamado de atención de Dios, porque a lo mejor has cambiado tu mente creyendo que Él es quien no es. Repito, a lo mejor has cambiado tu mente creyendo que Él es quien no es. Porque hay gente que ha dicho, Él es una persona que si le das 1, Él te devuelve 100. Y me acuerdo de una anécdota. Un grupo que nació en Brasil le decía a una persona, ¿tiene cáncer tu hijo? Sí. Si das $1,000, el Señor te lo va a quitar. En Latinoamérica, $1,000 en Latinoamérica es terriblemente alto. Y hizo todo el esfuerzo, vendió lo que pudo y dio $1,000. Y resulta que
Se murió de cáncer el hijo de esa señora. Y cuando fue a decirle al pastor de ese grupo, le dice, es que no eran $1,000, eran $2,000. Como no diste lo que debía de ser, entonces tu hijo se murió. A otros le dicen, es falta de fe. ¿Qué imagen te estás haciendo de Dios detrás de esas palabras? ¿Qué imagen se hacen de Dios si te dicen, vente a este lugar que va a hacer una campaña de sanidad? Vente a este lugar que va a cambiar tu situación económica. Vente aquí y te van haciendo cambiar la imagen de Jesucristo. Y en vez de que tú averigües como los de, se me va el nombre, estos que averiguaban en las escrituras para ver si lo que les decían era cierto. Allá en Hechos, capítulo 17. Bueno, ustedes ya se acordaron, ya se me vino a la mente, ya se acordaron, gracias. Entonces, si no haces eso, no vas a conocer al verdadero Jesucristo. Es más, no vas a conocer al verdadero Padre. Te vas a hacer una imagen de Él que no es, y esa es la que está condenando. No te harás imagen ni ninguna semejanza, porque tendemos a tergiversarlas, tendemos a descomponerlas. Pero Dios nos dio una mente para que nosotros podamos estudiar sus escrituras y podamos saber qué esperar de Él. Y eso, querrámoslo o no, nos da una imagen de Él. Pero que sea la verdadera y no que sea la falsa. Sí, estoy tratando de explicarme para no caer en lo que es hacerse una imagen y semejanza. Una imagen y semejanza. Yo no voy a representar al Padre como un hombre, porque la Biblia misma me dice que es espíritu y no sé cómo representar un espíritu. Pero al Hijo puedo imaginármelo, porque fue un hombre como nosotros. Pero eso no quiere decir que yo tenga que hacerlo de la manera como muchos lo hacen, que de plata o de madera, de yeso, de lo que sea. No, no, no. No estamos hablando de ese tipo de imágenes. Aquello que tú te imaginas, lo que tienes en la mente. Entonces, para que no caigas de imaginaciones tergiversadas, es muy importante tu participación de la Escritura. Porque a lo mejor vas a decir, es un sanador. Él es el que bendice a los ricos. Él es el que le da al que tiene. Es el que permite la explotación de otros. Permite las injusticias que uno está viendo. Porque uno lo ve en personas. Permite la mentira. Porque ahí están estos que agarran mucho dinero de la iglesia y ni siquiera presentan declaración de impuestos. O no presentan lo que realmente deben de hacer. O mienten de alguna manera. Entonces la gente va cambiando la imagen de Jesucristo. Porque todos se imaginan acerca de su santidad. Pero va cambiando la imagen y la pregunta es ¿qué imagen estás dando tú de Él? Eso es muy importante. Por eso Jesucristo les habla a ellos y les dice dónde pueden encontrar. Por eso Juan se lo recuerda allá en el capítulo 5, versículo 39, como lo dije, en las Escrituras. En las Escrituras son las que dan testimonio de Él. En las Escrituras y no hay otro. Y Él les dice, qué torpes son ustedes, qué tardos de corazón, porque en el corazón estaba todo lo que eran los pensamientos en ese tiempo, ¿verdad? Para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo? Oigan esto, empezando por Moisés, la Torá. Cuando se habla en el Nuevo Testamento de Moisés, están hablando de los 5 primeros libros de nuestro Antiguo Testamento. Sin embargo, el escrito que ellos tenían es lo que se llama Tanaj. Tanaj significa Torah, Nevi'im y Ketubim. Son 3 partes en las que ellos dividen lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. La Torah es la ley de Moisés o Moisés. Los Nevi'im son los profetas. Y ellos tienen definido cuáles son los profetas. Y los Ketubim, que son los escritos.
A otros lo traducen como los otros escritos, que son divinamente inspirados y que están aceptados dentro de la Tanaj, que es un libro divinamente inspirado también. Lo que es nuestro Antiguo Testamento, que está ordenado de una manera distinta. Ya hablaremos de eso en otro momento, pero está ordenado de una manera distinta. Pero es el mismo, es el mismo, es el mismo. Entonces Jesús dice, hablando, comenzando por Moisés, la Torá, por todos los profetas, los Nevi'im, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Yo leí este texto en hebreo. En hebreo dice los Ketubim. Sí, los Ketubim, es decir, los otros escritos. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, toda la Tanaj, todo el Antiguo Testamento habla de mí. Desde la Torá, desde el Génesis, y sí sabemos nosotros que es cierto. Los profetas hablaron de mí y dijeron todo lo que había de pasar. Y los otros escritos hablan de mí. Es lo que está diciendo Jesucristo. Y eso es lo que le está explicando a los de Emaús. El mismo Jesús te está diciendo el día de hoy que para que tú tengas no la imagen solo de profeta, no la imagen solo de poderoso en dichos y obras, como dicen allá en el versículo 16. No la imagen de que era el que va a liberar al pueblo de Israel. No solamente la imagen. Es todo eso más él. Todavía tiene más. No es suficiente solamente imaginarlo. Por ejemplo, aquí no menciona que era hijo de Dios. Aquí no menciona que está a la diestra del Padre. Aquí no menciona que está sentado, que intercede por nosotros. Aquí no menciona que envió a su Espíritu Santo para mostrar que está con nosotros todos los días de nuestra vida. No mencionan nada de eso. Por eso es más que todo lo que aquí se ve. Y eso es lo que Jesús les trató de decir. ¿Quieren conocer bien al Mesías, al que ustedes dicen que esperan con ansia? Vayan a la ley, vayan a los profetas y vayan a los escritos. En otras palabras, vayan a todo el Antiguo Testamento. Eso nos debe de enseñar también, mis amados hermanos y hermanas, que no podemos estudiar el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento, porque vamos a malinterpretar muchas cosas. Por eso existen muchas congregaciones que no son del todo seguidoras de nuestro Dios, porque el Dios que presentan no se parece al Dios que nuestra Escritura, que la Biblia está presentando. Y Jesús dice que en el estudio del Antiguo Testamento vamos a encontrar todo lo que se dice de él. Y en el estudio del Nuevo Testamento vamos a encontrar el cumplimiento de todo lo que se dijo de él, incluyendo lo de la iglesia. Hay quienes dicen, la iglesia nació con Jesucristo. No, señores, la iglesia nació desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4, cuando dice que él ya lo tenía en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Ese es Jesucristo. Pero ¿cuál es la imagen que yo me he hecho, que tú te has hecho en todos estos días, en todo este año pasado? Hay una cosa muy interesante. A pesar de que Jesús se revela, no se queda, sino te da la oportunidad de que pienses, de que reacciones. Eso es lo que hace. Parte el pan y se desaparece su vista. ¿Qué es lo que hacen ellos? Deciden obedecer. ¿Dónde les había dicho que Jesús que tenían que estar? En Jerusalén. Y dice que regresaron a Jerusalén. ¿Y con qué regresan? Con buenas nuevas. Y buenas nuevas significa evangelio. Hemos visto al Señor. Comimos con Él. Estuvo con nosotros. No lo reconocimos, pero ahora ya lo reconocimos. ¿Cómo reconocemos que el Señor está en tu vida? Cuando participas del pan y de la copa dignamente, con santidad. Es lo que nos está diciendo allí. Jesús se revela, no se queda, te da el chance para que pienses, para que reacciones, para que te examines,
para que seas como David. En tu ley medito de día y de noche para saber en cuáles yo he fallado. Yo les suelo decir a mis hermanos, mira, piensa en el fruto del Espíritu Santo. Oiga, el fruto, no los frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Y piensa en ese fruto. Y piensa cuáles de todas esas características tuviste hoy en ti. Porque el fruto del Espíritu solo lo puedes tener si conoces a Jesucristo, si vives a Jesucristo y obedeces a Jesucristo. Es el pámpano que está pegado a Él y da buen fruto, el fruto del Espíritu Santo. Y si estás dando el fruto del Espíritu Santo, eres un gran evangelista. La gente va a querer conocer dónde conociste a ese Cristo. Y presentas al Cristo verdadero. Entonces, se le reconoce en el partimiento del pan. ¿Cómo participas? Casi lo tienes que hacer por obligación. Mira, el Señor analiza tu corazón, así como analiza el mío. Entonces allí va a ver Él, no sabe quién soy en realidad. Por eso dice, algunos están enfermos. Por eso dice, algunos hasta han muerto. Porque les da una cólera por su pleito con su hermano que ¡pum! Se les para el corazón. O están manejando allí y se estrellan en algún lado. Y luego, uy, ¿qué pasó? Bueno, por decir algo, ¿no? ¿Cuál ha sido la imagen de Jesús que has tenido durante todo este año? Hoy es un momento, junto con la participación en el pan, con el pan y la copa, junto con eso, es el momento para que tú pienses cuál ha sido la imagen que has tenido, pero como te lo he explicado, la imagen que has tenido de Jesús. ¿Has tenido una imagen del Jesús verdadero como te lo muestra la Biblia? ¿O has tenido una imagen que tú te has hecho por lo que has oído, lo que has visto? Miren, el diablo es bueno para engañarnos. Lo dice Pablo allí en Corintios. Lo dice que el príncipe de este mundo nos ha cegado para que viendo no veamos y oyendo no escuchemos, o sea, no entendamos. Y para que viendo nos engañe nuestro sentido de la vista. Y eso pasa muy, muy seguido. Muy, muy seguido. Y por eso hay esos magos, ¿verdad? Que nos engañan con trucos. ¿Estás estudiando las Escrituras cada día de tu vida para saber más de Él? ¿O lo estás leyendo nada más porque, a ver, voy a leer el Salmo 91 porque estoy en un problema? No, yo te puedo asegurar que cualquier parte de la Escritura que leas, si tienes un problema, Dios te va a dar una respuesta. Porque es su palabra. Y su palabra sana, su palabra libera, su palabra nos da a conocer quién es Él. Entonces tú puedes decir, yo conozco a mi Dios. Eso que tú me estás diciendo no es cierto o no es así. Estás dando una verdad a medias o una verdad incompleta. No te dejes guiar por esas cosas. Yo te pido que en el 2021 conozcas más a Dios. Siempre hay nuevas formas de conocerlo. Es que ya leí la Biblia 40 veces, léelo 50. Síguelo leyendo y vas a encontrar cada día un mensaje diferente para tu vida. Acuérdate que cuando termina este libro que llamamos Biblia, allá en el capítulo 22 de Apocalipsis dice, he aquí, hago nuevas todas las cosas. En otras palabras te está diciendo, empieza de nuevo. Cuando ya leíste todo y llegas a Apocalipsis te está diciendo, empieza de nuevo. Porque si Jesús hace nuevas todas las cosas, quiere decir que vas a encontrar cosas nuevas acerca de Él en tu siguiente lectura. Yo te invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser que tú lo conozcas como Él está haciendo, como Él se revela a sí mismo. Yo no te lo revelo a Él. Nadie puede hacerlo. Él se ha revelado a sí mismo. Hubo gente que hasta quisieron construir una torre para llegar hasta Dios y Dios los paró. No es lo que los demás dicen de Él.
es lo que Él dice de sí mismo aquí en las Escrituras. Él dice, ellas dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer al Cristo verdadero? ¿Quieres conocer al Dios verdadero? ¿Quieres obedecer, seguir al Dios verdadero? ¿Quieres que tu vida realmente sea un reflejo de la santidad? Conoce al verdadero Dios, porque Él es santo y Él dice, sed santos, porque yo soy santo. Puedes hacerlo. Tienes la oportunidad de hacerlo, porque tienes una Biblia en tu mano. Y lo que tú tengas dificultades, ahí está el cuerpo de Cristo. La iglesia, la iglesia, la iglesia. Nunca la hagas a un lado, ni digas que esa no es iglesia de Dios o que esa ya se está perdiendo. Porque Corinto era una iglesia terrible, sin embargo Pablo nunca le dijo, ustedes no son iglesia de Dios, sino buscó la manera de que ellos volvieran al camino del cual se habían desviado. Y todos, en una forma u otra, debemos de ser Pablos. Hermano, hermana, que Dios te bendiga, que esta palabra haga lo suyo en tu vida. Me gustaría nada más decir unas cosas en inglés. What have you been doing during 2020? Were you looking for Jesus Christ, the really Jesus Christ? Or you were imagining who was him? Or you were building who was the Jesus in whom you want to believe? This is the moment that you can change your mind and you look for the Jesus Christ, the real Jesus Christ in the Holy Scriptures, because the Bible says that He gives testimony about Him. And this is the moment. You have doubts? You can ask. Don't be afraid to do it. He wants to be with you if you want to receive Him. He loves you because He gave His life for you. That is all what I want to tell you in this morning. Dios te bendiga. God bless you. Que Dios les bendiga a todos y reciban a Jesucristo, al verdadero Jesucristo, como está explicado aquí en las Escrituras. Y el día de hoy Él nos habla por medio de ellas. Que Dios te bendiga.